El morral del cazador. Muy buenas a todas y a todos. Bienvenidos una semana más al que es vuestro programa de caza, y digo vuestro porque así es. Si no fuera por vosotros y por la caza, esto no tendría ningún sentido. Soy Javier Pérez y estamos en el programa número 23. Un programa interesante el que tenemos por delante esta semana. Tras el resumen de noticias con nuestros amigos de Caza World y el pronóstico del tiempo con Enrique, vamos a hablar con el abogado Jaime Valladolid, especializado en Derecho Cinegético y Medio Ambiente, para que nos ilustre y nos ayude pues a prevenir posibles problemas en la ya temporada corcera que tenemos encima, que se estrena mañana en muchas comunidades, aspectos legales, precintos, etcétera, pues para que no tengamos sustos y para hacer las cosas bien, que es como hay que hacerlas. También repasaremos las fechas hábiles por comunidades para la caza de este mismo y para que no haya ninguna duda al respecto. Y bueno, pues podría hacer un editorial hablando de animalistas, pero es que estoy de verdad muy cansado de ellos. Siempre lo mismo. Siento muchísima impotencia de ver cómo campan a sus anchas, insultando, mintiendo, sin que nadie con potestad ni poder les pare los pies. Si hace unos días decíamos que Alfredo Domínguez, el presidente de la Asociación Lobo Marley, le habían impuesto una multa de 50.000 euros y bueno, pues recaudaba dinero a través de un vídeo. Bueno, pues los ha conseguido, los 50.000 euros, gracias a donativos, y es que me parece vergonzoso, de verdad. Pero ese es el problema, ¿sabéis cuál es? El que engañan a la gente, ese es el problema. Y lo peor de todo es que sigue trabajando en la 1 de Televisión Española, o sea que tiene un sueldo, pide un dinero para pagar una multa y tiene un sueldo. Yo es que no lo entiendo. Y por otro lado, pues los santuarios de animales, que viven de coger animales de granjas o animales que están perdidos para hacer negocio, para llevárselos a sus santuarios y cobrar subvenciones de ello. Y nadie dice nada. Encima nos tildan de asesinos, de estar rodeados de muerte. Dejadnos ya tranquilos, de verdad. Cada uno a lo suyo. Ahora, os digo que a cada cerdo les llega su San Martín. Y a todos les llegará el día en el que no sea todo de color de rosa. Pero no todo va a ser noticias de los animalistas, y gracias a Dios aún quedan personas relacionadas con la naturaleza y la conservación con sensatez, con dos dedos de frente, y un ejemplo de ello es Odile Rodríguez, la hija del gran Félix Rodríguez de la Fuente, cazador, naturalista y amante del campo y de todo lo relacionado con él, que a pesar de que los animalistas lo utilicen en su propio beneficio, se desmarca de los radicalismos tanto de un lado como del otro. Y si no, escuchen las declaraciones que ha hecho en un vídeo que se ha grabado ella misma con motivo de un congreso que ha habido en Galicia, pues para hablar del lobo, su conservación, y como no ha podido asistir, pues mandó un vídeo pues para hacerse presente. Y esto es lo que decía. El coraje, casi me atrevería a decir, de tratar este tema que se está convirtiendo en un tema tan complejo y controvertido desde una visión de consenso y sobre todo con la participación de todos los sectores que se ven afectados por la presencia del lobo ibérico, ¿no? Me parece fundamental, me parece que es la visión también que preconizaba mi padre, la del consenso, la de tratar de buscar una solución, tratar de buscar diferentes vías, aunando todas las propuestas para que pueda existir una especie tan emblemática y tan maravillosa como es el lobo ibérico en nuestro país. Quiero aprovechar también para desmarcarme absolutamente de lo que ha sido una postura, a mi juicio, que perjudica enormemente principalmente al lobo ibérico, aunque desde luego la intención aparentemente no es esa, que es una postura radical y que además se abandera bajo el nombre de mi padre y que yo creo que no tiene nada que ver, ¿no?, con lo que fue su defensa del lobo, en la que siempre aunó al hombre y a la tierra, y desde luego esta postura yo creo que no lo hace, ¿no? Pero en el momento en el que se radicalizan las posturas, al final el que sale perdiendo es el mundo rural y el lobo, que yo pienso que son dos manifestaciones de lo mismo, ¿no? Son dos especies, la del ser humano y la del lobo, que van de la mano, pero desde luego que están muy amenazadas en no la especie del ser humano, pero sí la del hombre rural, ¿no? La de los ganaderos, la de aquellas personas que todavía tratan de vivir
de la naturaleza, del campo, y que tienen una labor principal en su gestión y desde luego que tienen que ser protagonistas principales en cuanto a políticas de cómo vamos a gestionar esta especie y cómo vamos a convivir con ella, y que deben de ser escuchados y que sus problemas deben de ponerse encima de la mesa y deben de atenderse de forma prioritaria. En este sentido, yo creo que el mensaje de mi padre para cualquiera que realmente lo escuchara está claro, ¿no? Es el amor a la naturaleza, pero en el mismo lugar el amor a la especie humana y el amor y la dignificación hacia el mundo rural y hacia aquellas personas que todavía tratan de vivir en y de la naturaleza. Lo ha dejado bien clarito, ya lo han escuchado ustedes. En primer lugar, desmarcarse de los movimientos y de las declaraciones radicales tanto de animalistas como de furtivos hacia el lobo. Desmarcar a su padre y la figura de su padre del lugar donde lo han encasillado los animalistas, que lo utilizan en su propio beneficio para engañar a la gente y manipular la figura del mayor naturalista que ha habido en España, que no hay que ocultar y decir con orgullo que era cazador, y sobre todo y más importante, luchar por una convivencia entre el lobo y el medio rural. Esa es la clave. Luchar por el lobo y su supervivencia con una gestión adecuada y luchar por el medio rural y todos los que viven de él para que reciban la ayuda que necesitan. Y comenzamos el resumen de prensa, como todas las semanas, con el portal CazaWorld, que nos trae las noticias más destacadas. Comenzamos con una noticia en la que podemos leer que la subasta de caza para la Reserva Regional de Caza de Riaño ha recaudado 87.300 euros a falta de que se subasten las ofertas para 3 municipios, los de Oseja de Sajambre, Posada de Valdeón y el cuartel de Vega Cerneja, que no se subastaron porque su oferta saldrá publicada en Internet a través del portal de la Junta de Castilla y León. Este año han quedado desiertos un ciervo tipo A y otro de categoría B. La Asociación de Criadores del Podenco Ibicenco solicita un lugar donde poder soltar a sus perros durante la época de veda. En Ibiza hay de 1.500 a 1.600 ejemplares de estos podencos, según datos del presidente de la asociación. Antoni Serra recuerda que es una de las razas más antiguas del mundo y señala que la península aumenta la afición por esta clase de podenco y su caza, porque se caracteriza por la ausencia de armas de fuego. 2 personas han sido denunciadas por agentes medioambientales del Servicio Territorial de la Junta de Castilla y León por colocar sustancias repelentes previamente a la realización de una montería celebrada el 19 de febrero en la localidad madrileña de Robregordo. Los agentes han retirado del terreno 20 kilos de carburo de calcio, 2,5 kilos de antipolillas y detergente, además de los envases de las sustancias. Las personas denunciadas organizaban una gran montería en el entorno de la Cañada Real Soriana entre Sigueruelo, Casla y Santo Tomé del Puerto. La colaboración entre los agentes de ambas comunidades ha permitido la identificación de los infractores a la posterior denuncia. El Parque Nacional de Cabañeros quiere mejorar el hábitat del conejo de monte y ha construido 1.400 vivares para que se reintroduzcan linces ibéricos. A la construcción de vivares se suman los 3.400 conejos liberados que, según fuentes del Parque Nacional, se han adaptado muy bien. Comprar a tu vecino carne de caza o de corral será posible si el Ministerio de Sanidad flexibiliza la venta por parte de productos de alimentos de origen animal, como está previsto que se haga, medida que quiere equiparar la legislación española a la de otros países europeos y favorecer el desarrollo del medio natural y los canales cortos de distribución. Para empezar, se permitirá por primera vez, aunque bajo ciertas condiciones, la comercialización de carne procedente de aves de corral y lagomorfos, conejos o liebres, sacrificados en pequeñas explotaciones, carne que por ahora solo puede destinarse al autoconsumo, ya que todos los animales deben pasar por mataderos autorizados, a excepción de las aves destinadas a la producción de foie gras. Se permitirá además, aunque solo en casos excepcionales y debidamente justificados, que los cazadores vendan directamente a sus vecinos o a las carnicerías de sus municipios pequeñas cantidades de carne fresca de caza mayor silvestre, aunque solo una canal por cazador a la semana, y de momento no se contempla la posibilidad de hacer lo mismo con las piezas de caza menor. De todas formas, para este tipo de venta directa de carne, la comunidad autónoma tendrá que establecer un sistema que permita asegurar antes de su control sanitario que además
en caso de tratarse de especies sensibles a la triquina, deberá incluir un análisis de detección de esta enfermedad. Hoy viernes se inaugura en el municipio catalán de Montxeni el primer centro de recepción de carne de jabalíes con el fin de recoger los ejemplares cazados en el Parque Natural. La Diputación de Barcelona ha financiado el proyecto, que se encuentra anexo al matadero municipal y al que está previsto que lleguen más de 2.000 ejemplares cazados por temporada. La carne de jabalí se está introduciendo en el mercado catalán en forma de embutidos o hamburguesas, siendo apreciada y valorada. Galicia se ha unido al convenio de licencias entre comunidades autónomas para la práctica de la caza y la pesca continental. De esta manera, la comunidad gallega se suma a las de Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Valencia en la firma del convenio con el MAPAMA para facilitar la gestión administrativa a cazadores y pescadores con el fin de que no tengan que repetir el procedimiento si cambian de comunidad entre las citadas. La caza del corzo estará prohibida durante la temporada 2017-2018 en la Reserva Regional del Saja. Así se establece en el Plan Anual de Caza para este espacio natural de Cantabria, que entrará en vigor el 1 de abril y tendrá validez hasta el 18 de marzo de 2018. La actual situación de la población corcera no hace aconsejable su aprovechamiento cinegético. Al igual que el resto de la región cántabra, la presión cinegética sobre el jabalí se incrementa debido a que sus poblaciones van en aumento. La subasta de caza de la reserva de Montpodre sigue creciendo en recaudación por tercer año consecutivo. Este año ha crecido un 30% hasta los 81.000 euros. Se han subastado 71 piezas de caza mayor, 7 monterías de jabalí, 8 cacerías menores y un permiso de becada. El rebeco ha sido la especie que más ha recaudado, llegándose a pagar 3.000 euros por un ejemplar de clase A. José María Gallardo, presidente de la Federación de Caza de Extremadura, presentó ayer un proyecto ambicioso basado en 4 pilares: compromiso, innovación, comunicación y espíritu emprendedor. Fedescaza es una de las entidades cinegéticas más activas e innovadoras de España y nos tenemos que sentir muy orgullosos, afirmaba el presidente. En cuanto a la situación con la Real Federación Española de Caza, dijo que se están dando los pasos para volver a una federación unida y ya hay un acercamiento a través del Comité Interautonómico. Más de 100 representantes de sociedades de caza gallegas manifestaban su preocupación por la situación de la caza y exigen que la Administración regional ponga en marcha un proyecto de recuperación de la caza menor que esté dotado de todos los medios materiales y económicos necesarios para su ejecución. Si el Gobierno gallego desestima la propuesta, las sociedades de cazadores valorarán ejercer otras medidas de presión. La jornada de gestión cinegética para valorar la situación de la caza menor en Galicia fue organizada el domingo pasado en la localidad orensana de Lobios por APROCA Noroeste y la Mesa Galega por la Caza. 2 organizaciones ecologistas, una de ellas de Albacete, solicita la suspensión inmediata de la caza en el acotado donde se encontró el quebrantahuesos muerto dentro del Parque Natural Calar del Río Mundo y la Sima. Desde que se localizó el ave, afirman los ecologistas, no se han adoptado medidas preventivas o que permitan recuperar la zona del daño causado. Recordemos que el quebrantahuesos fue liberado en 2015 en Jaén y encontrado muerto hace un mes en Albacete por supuestos disparos, sin que la Administración haya hecho público ningún informe acerca de la necropsia practicada al cadáver. Y finalizamos el resumen de noticias del portal CazaWorld con una noticia en la que podemos leer que el conocido cazador y experto en armas y balística Michel Colla ha recibido durante las últimas semanas miles de denuncias en sus redes sociales, lo que ha llevado a Facebook a eliminar su página, que ya contaba con 43.000 seguidores. Todas estas presiones tienen su origen en la defensa del medio natural que ejerce Michel, el cual es una de las personas más críticas contra el colectivo animalista y sus intentos por acabar con el derecho a cazar de los ciudadanos españoles. Desde hace tiempo, diversas páginas animalistas lo tenían en su punto de mira y animaban a un boicot masivo para censurar su página, algo a lo que finalmente Facebook ha accedido. Lejos de quedarse con las manos cruzadas, Colla ha abierto una nueva página en Facebook para seguir defendiendo su libertad de expresión y recuperar los seguidores que tenía en la anterior cuenta. Bueno, pues desde el Morral del Cazador, darle todo nuestro ánimo a Michel, decirle que desde aquí le vamos a apoyar y ayudar como siempre hemos hecho, a que vuelva a tener sus seguidores y que siga defendiendo al sector cazador de todos los ataques que vienen sufriendo de parte de los animalistas. Así que os animo a meteros en la nueva página de Michel, os metís en Facebook, ponéis Michel Colla y le seguís. El Morral del Cazador.
Y vamos, como hemos dicho en el comienzo del programa, pues hacer un resumen de las épocas hábiles en las que se puede cazar el corzo en las diferentes comunidades autónomas. Empezamos en Andalucía hasta el 15 de abril y del 10 de julio al 15 de agosto. Las batidas podrán realizarse en los cotos que las tengan aprobadas en sus planes técnicos de caza únicamente hasta el 5 de abril. Los cotos que, pudiendo hacer batidas, renuncien a ellas, podrán solicitar la prórroga de la caza rececho hasta el 25 de mayo. Aragón, en rececho, en términos municipales referidos en el anexo número 5 de las órdenes de veda, desde el 1 de marzo al 15 de noviembre, machos y hembras. En el resto de Aragón, machos desde el 1 de abril al 15 de noviembre. Cantabria, del 1 de abril al 2 de julio, corzos macho en la modalidad de rececho. Y del 3 de septiembre al 8 de octubre, corzos macho, tanto en rececho como en batida. Castilla-La Mancha, desde el 1 de abril hasta el 31 de julio y desde el 1 hasta el 30 de septiembre. En Castilla y León, desde el 1 de abril hasta principios de agosto y desde el 1 de septiembre hasta el tercer domingo de octubre. Cataluña, en las áreas privadas y locales de caza, del 2 de abril al 13 de agosto para machos en las modalidades de acecho o acercamiento, y del 3 de septiembre al 29 de octubre, ambos sexos y en cualquier modalidad. En la Comunidad de Madrid, desde el 1 de abril hasta el 30 de junio, para machos de corzo, y desde el 1 al 30 de septiembre, ambos incluidos, para machos y hembras. En Extremadura, en cotos abiertos, del 1 de abril al 31 de julio, en cotos cerrados, del 1 de abril al 30 de septiembre. En Galicia, en los terrenos bajo régimen cinegético especial se podrán cazar los machos a rececho desde el 1 de abril hasta el 31 de julio, en cualquier día de la semana. En La Rioja, del 14 de abril al 6 de agosto, corzo macho a rececho únicamente. En Navarra, del 1 de abril hasta el 31 de julio se podrá cazar a rececho todos los días los ejemplares machos asignados en el cupo del plan de ordenación cinegética y no abatidos durante la temporada. En el País Vasco, en Álava, recechos primaverales de macho, abril, mayo y junio de 2017. Recechos otoñales de machos y hembras, octubre de 2017. Guipúzcoa, según el plan cinegético, y en Vizcaya del 15 de abril al 30 de junio. Y en el Principado de Asturias, rececho de machos del 1 de abril al 30 de junio y del 1 de septiembre al 31 de octubre. El tiempo. Llega ese momento tan deseado por los cazadores, la gente que nos movemos por el campo, y es que es tan importante saber, o por lo menos poder creer saber el tiempo que va a hacer, que para eso, ¿a dónde nos vamos? Hasta la casa de don Enrique García para que nos cuente qué tiempo nos espera. Y bueno, hasta la EMET, porque en mi casa lo del tiempo es como en todas, ¿no? Eso lo vamos viendo día a día. Aquí en la EMET sí que tenemos herramientas un poquito más sofisticadas para saber qué es lo que nos va a deparar la situación en la próxima semana. Va a ser una semana, ya te lo digo, muy tranquila, muy estable, muy anticiclónica. Los que queríamos disfrutar de la Semana Santa y que tengamos vacaciones, pues ya desearíamos que fuera la semana que viene, porque nos asegura prácticamente entera un tiempo bastante estable, a pesar de que hoy viernes sí que tenemos un frente que va a dejar lluvias en toda la mitad norte peninsular, en casi toda la mitad norte peninsular, especialmente Galicia, zonas del Cantábrico Oriental, los Pirineos, en Navarra, en zonas también de Aragón, incluso podemos tener algún chubasco en el resto de la península. Hablamos de sierras de Andalucía, zonas de Extremadura, son menos probables, pero también pueden darse, y el sol este viernes tan solo pues en la mitad sur de Andalucía, en zonas de la costa mediterránea, Baleares, Canarias, también en las ciudades autónomas y poco más. A partir de mañana ya sí que veremos cómo la situación se estabiliza por el oeste, quedará en el nordeste, zonas de Aragón, Cataluña, el norte de la Comunidad Valenciana, algo Baleares, algo de inestabilidad, pero ya digo que la cosa irá mejorando y el domingo en principio se instalan las altas presiones sobre el país. Va a haber una dorsal que sube del norte de África, una dorsal de aire cálido, así que nos espera pues tanto, ya digo, domingo, lunes, martes, miércoles, jornadas de estabilidad de temperaturas cálidas. A partir
partir del jueves podría empezar la cosa a cambiar un poco, pero realmente lo más probable, el pronóstico que manejamos aquí en AEMET, es que lo más probable es que desde el miércoles, jueves, viernes, sábado, la previa de la víspera del Domingo de Ramos, pues lo que gane la partida sea el tiempo estable, predominio del sol, sin grandes cambios térmicos. Podrían bajar un poco las temperaturas el viernes, pero volverían a subir el sábado, así que bueno, pues eso sería a grandes rasgos lo que nos espera la semana que viene, una semana fácil a priori de pronosticar con los datos que tenemos ahora. Ya veremos qué es lo que acaba sucediendo con la Semana Santa. Bueno, pues por ahora calma chicha, y después del Domingo de Ramos está la sorpresa, a ver qué pasa. Ya veremos, porque sí que hay es una regla no escrita, evidentemente, esto hay que verlo, hay que ir viendo los modelos que apuntan y viendo las predicciones si se confirman, pero en primavera lo que no suele suceder es que haya muchos días continuados ni de lluvias, ni de sol o de estabilidad o de calma chicha, como tú decías, ¿no? O sea que si vamos a tener una semana tan estable, esta que entra o que está a punto de entrar, pues ya veremos qué pasa con la Semana Santa, porque no sería lo normal que hubiera 2 semanas seguidas con ese tiempo que te digo de cielos soleados y de temperaturas que van a ser cálidas. Sí, es lo que tiene la primavera, que tienes unos días con unas temperaturas bastante suaves y con sol y bueno, pues pudiendo disfrutar del aire libre, y al día siguiente estás con chaqueta y lloviendo. Eso es, así que ya veremos, porque no quiere decir que no pueda pasar esta vez y que haya 2 semanas seguidas estables, pero bueno, lo iremos viendo. Lo iremos viendo. Perfecto, Enrique, pues hablamos la próxima semana, que ya será el mes de abril, y nada, que tengas una buena semana. Un abrazo. Igualmente, un abrazo, Javi. El morral del cazador. Y vamos ya con la entrevista de la semana. Y es que muchas veces cuando salimos de caza o al campo tenemos todo preparado y no nos falta nunca ningún detalle, pero muchas veces descuidamos algunos aspectos que nos pueden hacer que nos llevemos algún susto, como desconocer normativas, límites del acotado, precintos, etcétera. Y es que, como todos sabemos, el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento. Y para evitar sustos, tenemos al otro lado del teléfono a nuestro amigo Jaime Valladolid, abogado especializado en Derecho Cinegético y Medioambiental y colaborador de distintos medios como Trofeo Caza y Jari Sedal. Bienvenido a La que es tu casa, Jaime. ¿Qué tal estás? Buenos días. Buenos días, Javier. Pues mira, encantado de hablar contigo y de estar con todos los radioyentes. Bueno, preparado ya, supongo, para salidas corceras, ¿no? Pues sí, porque a mí de la caza mayor, sobre todo la modalidad que más me gusta es el rececho del corzo, y todas las temporadas pues siempre tengo algún precinto y me suelo escapar en busca del tan esquivo duende del bosque. ¿Cómo te dio por especializarte en Derecho Cinegético? Pues la verdad es que a mí la caza siempre me ha gustado como afición, y la verdad es que también el tema del derecho también me llamaba la atención desde muy pequeño, y decidí, una vez terminados los estudios de bachillerato, estudiar derecho, además de periodismo, y estudié la carrera conjunta, y la verdad que bueno, que posteriormente empecé a colaborar para varias revistas de caza, y decidí pues especializarme en Derecho Cinegético y empezar a trabajar y a ejercer como abogado. Viste que había carencia de abogados especializados en este sector, supongo, ¿no? Porque tampoco creo que haya muchos. Pues la verdad, Javier, es que hay pocos, pero la verdad es que muy buenos y muy competentes. Entonces, aunque ciertamente hay pocos, pero sí que es verdad que hay una competencia bastante alta, porque todos ellos son muy buenos. Bueno, vamos a hablar un poquito, ya que estamos a las puertas de los primeros recechos, de los principales aspectos que tenemos que tener en cuenta para no llevarnos sustos a la hora de ir al campo. En primer lugar, documentación. Bueno, Javier, pues documentación. En principio, la documentación genérica que es necesaria para cazar. Evidentemente, pues la licencia del arma, el arma te tiene que acompañar siempre el arma junto con la guía que ampara a dicha arma. En este caso, la licencia de armas, la tipo D, que es la que ampara al uso de rifles, y la guía de pertenencia. Además, evidentemente, la licencia de caza de la comunidad autónoma en la que vayamos a cazar. Ahora lo tenemos mucho más fácil con el tema de la licencia interautonómica. Sí. Y luego, pues, seguro de responsabilidad civil,
y evidentemente el precinto del corzo para el cual estemos, los precintos, en el caso de que estemos autorizados a cazar más de un corzo. Sí, bueno, eso es como en cualquier modalidad, yo creo, tanto caza menor como mayor, pues eso, la licencia de caza, el seguro, Eso es. la guía del arma, la licencia y el precinto en este caso. Efectivamente. Y bueno, si cazamos en algún sitio también supongo que privado necesitaremos autorización del titular, Autorización ¿no? del titular del coto, efectivamente, autorización escrita, en el cual se certifique que estamos autorizados por parte del titular, eso es importante, del coto, a practicar la caza en ese acotado. Aunque nos esté acompañando. Eso es. Siempre es necesario que todas las autorizaciones sean expresas, o sea, que sean expresas y escritas. Lo mismo ocurre en el caso de que optemos por la cesión de un arma. Tanto si vamos a ceder un arma como si nos la van a ceder, independientemente de que ese señor nos acompañe, es importantísimo e imprescindible el que nos acompañe siempre la autorización escrita. O sea, por del propietario ejemplo, del arma. yo voy a cazar con un amigo y le dejo yo mi arma, y aunque él vaya a cazar con mi arma y esté yo presente, necesita una autorización. Efectivamente, hay que llevar una autorización escrita y en la que consten los datos del cedente, del cesionario, y además también no hay que olvidar que esa cesión no es de por vida, tiene una vigencia temporal que en este caso es de 15 días. De acuerdo, ¿y es una autorización, esa autorización, por ejemplo, se puede hacer de puño y letra o tiene que ser Sí, algún modelo que se descargue de internet? Hay un formulario cuyo uso no es preceptivo en la página web de la Guardia Civil, que se puede descargar y complementar, pero siempre y cuando aparezcan los datos tanto de cesionario, de cedente, la fecha y demás, se puede utilizar cualquier otro modelo o cualquier escrito que hagamos nosotros de nuestro puño y letra. De acuerdo, y no tiene que estar sellado ni nada, simplemente firmado Firmado por cesionario y cedente. Perfecto, Eso es. muy bien. Pues la verdad que es un tema bastante interesante porque muchas veces sabemos que pues vamos a cazar y nos prestan las armas y bueno, pues puedes meterte en un problema sin buscarlo muchas veces. Sí, porque en muchas ocasiones no somos conscientes de la responsabilidad que se puede emanar a la hora de ceder un arma, en el caso de que con esa arma se pueda cometer algún tipo de ilícito, ya sea penal o algún tipo de infracción administrativa. Bueno, sobre todo ilícitos penales, porque en el caso de infracción administrativa la responsabilidad no sería tanta. Pero la jurisprudencia ha venido señalando que incluso cabe que se nos exija la responsabilidad civil por los daños que se hayan producido con ese arma. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y ser diligentes y saber a quién vamos a ceder ese arma. Evidentemente tenemos que comprobar que ese señor está habilitado para el uso de ese arma, que tiene una licencia de armas que le habilita para el uso de ese arma, eso es, en el caso de que sea un rifle, pues la tipo D, en el caso de que sea una escopeta, tipo E. Y yo siempre aconsejo que la persona que le vamos a ceder el arma nos firme una declaración jurada en la cual él haga constar que jurado promete que está en posesión de la licencia y que está habilitado para su uso. De esa manera nosotros siempre podemos salvaguardar nuestras espaldas y de alguna manera acreditar que hemos sido diligentes en la cesión del arma. Otra opción también es que nos entregue una fotocopia de la licencia la que tiene, de la licencia, bien sea de tipo D o tipo E. Se lo podemos exigir y eso al objeto de acreditar eso, que hemos sido diligentes en el uso del arma, porque de lo contrario, y si se cometiese algún tipo de infracción, ya te digo que se puede considerar que no hemos sido diligentes en el uso del arma y por tanto se nos podría sancionar por la vía administrativa por ello, incluso exigir la responsabilidad civil subsidiaria por los daños que se hayan podido producir. Uh-huh. Y a la hora de transportar las armas, por ejemplo, que es otro de nuestros fallos que muchas veces no le damos importancia, pero es muy importante. Pero es lógico decir que tienen que ir descargadas y enfundadas, pero muchas veces hay problemas. Es importantísimo. El arma tiene que ir totalmente descargada y enfundada. Solamente cuando estemos cazando, el arma puede ir cargada, evidentemente, y con el seguro puesto. Pero en el caso de que transportemos en el vehículo, el arma siempre tiene que ir descargada y en su funda, porque es muy habitual que se sancionen o que se propongan sanciones por hechos como estos, por no llevar el arma
su funda o llevar la funda medio abierta. Entonces, eso es muy importante. Claro, muy importante. es de lógica y bueno, dices, bueno, es que se da por hecho que un arma tiene que ir descargada y enfundada, pero yo voy a poner un ejemplo y es que hace cosa de un mes que fui a hacer la revista de armas, para renovarme la licencia, hubo la persona que estaba delante mío, se le disparó el arma dentro del cuartel de la Guardia Civil, de la intervención de armas. Madre mía. Porque iba cargada. Claro, nos quedamos todos, pues eso, imagínate, un sitio cerrado, lo que es una intervención de armas, un cuartel, y pegó un tiro que pegó en un lateral que gracias a Dios no pasó nada. Sí, bueno, nos causa risa, pero claro, hay que pensar que hubo fortuna y que no hubo que lamentar ningún tipo de accidente. Es que si hay alguien delante, le mata, porque, vamos, o sea, pegó un tiro a un lateral, pues dio a la pared que estaba a 3 metros, pero decimos que es de lógica, pero muchas veces no revisamos las armas, se puede quedar alguna bala, se puede quedar algún cartucho, sobre todo en las armas semiautomáticas, porque, bueno, en los express o en las paralelas o superpuestas es más complicado, pero en las armas semiautomáticas es más fácil de que se quede algún cartucho o bala metida dentro de la recámara. Eso es. Sí, más allá de una cuestión legal y jurídica, es pensar en las responsabilidades que puede conllevar, tenemos que pensar y ser un poco sensatos y ver que es una cuestión de seguridad para nosotros mismos y para terceros. Entonces, muy importante la seguridad, la diligencia en el cuidado y en el manejo de las armas. Las zonas de seguridad a la hora de ir a cazar, por ejemplo, otra cosa que también alguna vez no tenemos en cuenta, caminos, carreteras, cazar cerca de los núcleos rurales o urbanos, por ejemplo. Sí, lo único que aquí nos encontramos un problema y es este reino de taifas que es España y que en cada comunidad autónoma existe una legislación diferente. De tal modo que lo que a lo mejor en Castilla-La Mancha se considera zona de seguridad, una franja de ciertos metros colindante con un camino, pues a lo mejor en Castilla-La Mancha sí es zona de seguridad y en Castilla y León no. Entonces, siempre es aconsejable con anterioridad a la temporada, yo siempre lo aconsejo, antes de que empiece la temporada, echar un vistacillo a la ley de caza, al reglamento de caza, a la orden de vedas de la comunidad autónoma donde vamos a cazar, ver si había alguna modificación al respecto y prestar sobre todo atención a temas como estos, al tema del respeto de las zonas de seguridad. Claro. Sí, bueno, realmente que en la mayoría de los sitios está entre 100 y 150 metros, ¿no? Más o menos. Eso es. Sí, en algunos casos de camino son 50 metros y luego dependiendo del tipo de vía, pues son unos 100 metros o 150 metros, dependiendo de la vía y ya digo, sí, si es vía pecuaria eso es, y las vías también de carreteras, si es autovía. Cada comunidad autónoma legisla sobre cada una de las vías. Entonces, es muy difícil el hacer una especie de resumen de toda esta zona de seguridad, porque es que en lo que es zona de seguridad, te digo, en Castilla-La Mancha o en Madrid, a lo mejor no lo es en Castilla y León. Entonces, para eso sí que es importante el revisar con anterioridad las leyes, la normativa sobre caza y las órdenes de veda. Y uno de los puntos con más controversia en la caza del corzo es siempre la colocación del precinto al animal abatido. Que aquí supongo que pasará lo mismo que con lo que estábamos hablando antes. Efectivamente. Aquí en cada comunidad autónoma es totalmente distinto. Tanto dónde hay que colocar el precinto como el momento en el que hay que colocar el precinto. Claro, sí, ¿vale? ¿Cuándo y dónde? Que es el problema. Si quieres, a grandes rasgos, y ayudándome de una chuleta que he preparado, si quieres podemos pues un poco avisar a los radioyentes o recordar, en este caso a los radioyentes, dónde y cómo se debe de colocar el precinto en cada una de las comunidades autónomas donde habitualmente se caza el corzo. Pues, por ejemplo, te diré que en Andalucía se tiene que colocar antes de trasladar al animal, y siempre en la base de la cuerna, entre la roseta y la primera punta. Sí, ¿vale? Sí, eso es así, o sea, no... Sí, antes de trasladar al animal hay que colocárselo, ¿vale? O sea, que no hay que antes de moverlo inmediatamente, eso es, sí moverlo, pero no inmediatamente después de cazarlo, como si se exige, por ejemplo, en Aragón. En Aragón se exige que se coloque el precinto inmediatamente después de abatirlo y antes de abandonar el lugar de caza,
se debe colocar atravesando, esto es curioso, una de las orejas del animal o en su cuerna. O sea, en Aragón se permite la colocación del precinto en una de las orejas. Eso supongo que será porque habrá casos de hembras, ¿no? Eso es, casos de hembra, o imagínate un corzo de estos defectuosos, un macho que prácticamente no tiene roseta o tal, pues para evitar que el precinto se pueda quitar, se le puede colocar en una de las orejas del animal. En la cuerna no se especifica si entre la roseta y la primera punta o dónde, pero eso simplemente pone que en su cuerna. Efectivamente y lógicamente tiene que colocarse de tal manera que no se pueda quitar para su reutilización. Claro. En Asturias, igual, inmediatamente después de abatirlo, y habla en el trofeo, no especifica dónde, por lo que entendemos que puede colocarse en cualquier parte de los cuernos del animal. Claro. En Cantabria, una vez abatida la pieza y antes de desplazarla, en la base de la cuerna, y en este caso, como en el de Andalucía, entre la roseta y la primera punta. Sí, yo creo que es el sitio más adecuado, porque si se lo pones a lo mejor en las puntas de arriba puede salirse, pero aquí entre la roseta y la primera punta y es imposible que salga. Una vez cerrado el precinto, es imposible que se salga. Eso es. Y aquí encontramos un caso muy curioso, el de Castilla-La Mancha, que esto los cazadores habitualmente no lo saben, y suele también ser fuente de denuncias infundadas, porque te digo que la ley es muy clara al respecto. En el caso de Castilla-La Mancha es un caso curioso, Javier, porque se permite la colocación del precinto antes de abandonar el terreno cinegético donde ha sido cazado el animal, entre la roseta y la primera punta. Es decir, que podemos cazar al corzo y introducirlo en el vehículo y no tenemos obligación de colocar el precinto hasta que no salgamos del coto. Hasta que no vamos a salir del coto, no hay obligación legal en Castilla-La Mancha de colocar el precinto del animal. No es una legislación tan restrictiva como en el caso, por ejemplo, de Aragón o de Andalucía o Cantabria. Castilla-La Mancha te permite desplazarte por el coto con el corzo sin colocar el precinto, siempre y cuando no salga del coto. Cuando vaya a salir del coto hay que colocárselo, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues continuamos. Después de Castilla-La Mancha nos vamos a Castilla y León. Colocación. La colocación del precinto, pues una vez abatida la pieza, y dice que sin que pueda desplazarse a otro lugar en la base de la cuerda entre la roseta y la primera punta. Sí. En Castilla y León, pues es lo contrario a Castilla-La Mancha. Aquí tiene que colocarse in situ. Antes de desplazar al animal. Eso es. En Cataluña, pues en el momento en el que se cobra la pieza, y en Cataluña los precintos se entregan por duplicado. Uno debe colocarse en la cuerna y otro en el corbejol, en el caso de que se quiera disponer de la pieza entera para aprovechamiento, ¿vale? Sí. En Extremadura, pues antes de moverlo, incluso dentro del propio acotado, bajo la luchadera y en un lugar visible donde sea imposible su deslizamiento o desprendimiento. Sí, es lógico, claro. Eso es. En Galicia, pues igual, antes de trasladarlo y de forma que no pueda quitarse sin realizar su destrucción. Aquí no especifica dónde, pero sí que te señalan que tiene que ser de tal manera que no se pueda quitar para su posterior destrucción, ¿vale? En La Rioja, pues inmediatamente después de ser cobrado, antes de su traslado a los lugares de inspección veterinaria, despiece, etcétera, y sí que pueda sufrir deterioros durante su traslado. En Navarra, una vez abatido antes de desplazarlo, inmediatamente por encima de la roseta y siempre y cuando tenga unas dimensiones suficientes para evitar que se salga del cuerno una vez cerrado. Y por último, en Madrid, el cazador deberá aportar en todo momento el precito que habrá de colocarlo inmediatamente una vez cobrada la pieza en la cuerna en caso de que se trate de corzo, gamo o ciervo, y en la oreja cuando se trate de cabra montés o muflón, y siempre antes de abandonar el acotado. En Madrid, como en Castilla-La Mancha, se habla de antes de abandonar el acotado. O sea, que tú puedes matarlo y hasta que no salgas del acotado no tienes por qué ponerle el precinto. Puedes desplazarte con él por el coto y hasta que no lo abandones no tienes que colocárselo. Bueno, pues está muy bien. Me gustaría, antes de terminar, recordar a los cazadores sobre todo de los de Castilla y León, un tema que es el tema del requisito legal establecido para en el caso de que se traslade el animal. Eso es lo que te iba a comentar, el tema del transporte en el coche del animal. En Castilla y León y en otras comunidades se establece legalmente la obligación de que llevemos lo que se denomina una declaración responsable de procedencia. Es un mero documento que nos podemos descargar directamente de la página web de la Junta de Castilla y León y en el que nosotros declaramos
que hemos cazado ese animal en un coto concreto, tenemos que escribir el número de matrícula, eso es, y firmar ese documento. Es, ya digo, una mera declaración responsable, que certifique de alguna manera que ese animal ha sido cazado en ese acotado concreto. ¿Pero solamente en Castilla y León? En Castilla y León es el único lugar en el que está legislado. Se está legislado y se exige el que este documento acompañe al animal durante su traslado. Claro, pero, por ejemplo, si yo cazo un corzo en La Rioja y dejo allí el trofeo con su correspondiente precinto para que me lo preparen, por ejemplo, pero la carne me la llevo para casa. Efectivamente. ¿Qué ocurre si me para la Guardia Civil? Y no tengo cómo comprobar la procedencia del animal, porque el precinto lo dejaba allí, en el trofeo. En todo caso, evidentemente, tienes que, de alguna manera, acreditar la procedencia de ese animal. Entonces, ¿qué acciones se pueden llevar a cabo? Por ejemplo, el fotocopiar el precinto, un precinto, y o una foto, a lo mejor, ahora que una fotografía, efectivamente. Ahora con estas nuevas tecnologías se puede hacer una fotografía. Y, no obstante, y en el caso de que se incoase un procedimiento sancionador, pues siempre podemos aportar el precinto con posterioridad. En el caso de que fuésemos denunciados y se incoase un procedimiento sancionador, pues podemos aportar el precinto o solicitar a la administración un certificado en el cual que se certifique que para esa fecha pues que tenía autorizada la caza de un corzo o de los corzos que sean en un determinado acotado. ¿Vale? Pues Jaime, muchísimas gracias por toda la información que nos has proporcionado. Oye, una cosita antes de despedirnos y cambiando un poco del tema, aprovechando que te tenemos hoy aquí, como asesores desde vuestro bufete de abogados de la Asociación de Reales Españolas, ¿cómo está el tema de la amputación de rabos y orejas de perros? Porque hay un lío monumental y la gente está perdidísima, no saben si se puede, si les pueden multar, si cortan o no. ¿Cómo está? Porque ayer salió otra normativa. Bueno, mira, comento a los radioyentes porque entiendo su preocupación. Pues la verdad es que en estos últimos días y tras la aprobación del Congreso de la adhesión al convenio de animales de compañía aprobado por el Consejo de Europa en el año 87, pues se han publicado varias, diría yo, más que informaciones, desinformaciones, sobre todo desde el sector ecologista o animalista, que venían a señalar que desde la aprobación en el Congreso de ese convenio quedaba totalmente prohibido el recorte de orejas y de rabos en perros, distintamente o con independencia o sin atender a la finalidad con la que se realizaba esa intervención. Bueno, pues eso no es cierto. En primer lugar, hay que decir que el convenio ha sido aprobado por el Congreso. Efectivamente, había una reserva inicial que se incluía a esta prohibición y que ponía en manos del Colegio de Veterinarios, de alguna manera, el establecer su criterio. qué razas y se podrían sufrir esas intervenciones, pero ciertamente se aprobó en el Congreso sin ningún tipo de reserva y se establece esa prohibición. ¿Qué pasa? Que ese convenio aún no ha entrado en vigor. Ese convenio ahora tiene que superar una segunda fase y tiene que aprobarse en el Senado. Si es que se aprueba tal y como está el texto redactado en la actualidad, porque el Senado también tiene la potestad de solicitar la introducción de algún tipo de reserva o de hacer algún tipo de modificación al respecto. En el caso de que haya discrepancias entre el texto aprobado por el Congreso y el texto aprobado por el Senado, se conformaría una comisión mixta que sería la que se encargaría de resolver o de aprobar el convenio, en su caso el convenio definitivo, con las reservas que fuesen. Y luego, con posterioridad, se tendría que aprobar realizar el instrumento de adhesión al convenio, que tendría que ser firmado por el jefe de Estado, con el refrendo del Ministerio, y luego depositarse en el Consejo de Europa. Y una vez que se publique el convenio, tal y como el texto definitivo del convenio, en el Boletín Oficial del Estado, entraría en vigor a los 6 meses desde su publicación.
Es decir, o sea que va para largo. Va para largo. Y no se sabe si va a salir adelante. Eso, no se sabe si va a salir adelante, cómo va a salir adelante. Y luego hay otro tema, que también vamos un poquito más allá, es si en el caso de que se aprobase el convenio, si las disposiciones y el contenido de ese convenio sería o no directamente aplicable a los ciudadanos de España, o si el Estado, el gobierno español, las comunidades autónomas, que tienen la potestad para ello, deberían adecuar su normativa a lo dispuesto en ese convenio. O sea, que si sería de aplicación directa a los ciudadanos o no. Porque sobre eso hay varias sentencias del Tribunal Supremo que vienen a decir que únicamente sería de aplicación directa las disposiciones de un convenio en casos muy limitados, en los que no exista ningún tipo de controversia y las prohibiciones o el contenido de las prohibiciones sea claro y no dé lugar a ningún tipo de interpretación. Sin embargo, aquí en España nos encontramos en que en la mayoría de las comunidades autónomas que han desarrollado han aprobado sus leyes de bienestar animal, se permite el recorte de rabos y orejas siempre por motivos funcionales o de bienestar animal. Claro, entonces, podemos entender que para los perros de caza, evidentemente, se realiza por una razón indudablemente de trabajo funcional y de trabajo, efectivamente. Entonces, claro, habría que ver si sería de aplicación directa del convenio o no. Yo a priori entiendo que no. Ya. Entiendo que las comunidades autónomas y el Estado pues que deberían adecuar la normativa a este convenio, pero hoy por hoy la mayoría, todas las comunidades autónomas que han desarrollado sus leyes de bienestar animal permiten el recorte de orejas y rabos por motivos funcionales. Eso sí, evidentemente prohíben intervenciones quirúrgicas por motivos estéticos. Pero en el caso de los perros de caza siempre es evidentemente por motivos de funcionalidad y siempre en pro o bienestar del animal. O sea, para evitar heridas claro, que la gente puede estar tranquila, vamos. De momento sí. De momento sí. No hay que crear ningún tipo de alarma. Claro, pero es que los animalistas se aprovechan de esto. Entonces ya enseguida se hacen suya la noticia, se apropian de cómo hacen muchas cosas y dicen, no, ya no se puede. Entonces, claro, lo filtran a las noticias, a los medios de comunicación y se crean bulos y se crean noticias falsas que, claro, lógicamente las personas que no estén conectadas a lo mejor pues a las redes sociales o que no están tan informadas como los medios de comunicación o la gente que está más en contacto con ello, pues lógicamente se asusta y está perdida, no sabe cómo actuar. Claro, sí. Es una herramienta que para nuestra desgracia los grupos animalistas suelen utilizar con mucha frecuencia, el tema de introducir desinformaciones creando alarma social, pero por eso siempre digo que antes de eso hay que ser incrédulos, sobre todo las noticias que vienen de los grupos ecologistas y animalistas y ponerlo en cuarentena. Perfecto, Jaime. Pues mira, no te vamos a quitar más tiempo. Te agradezco enormemente que hayas estado hoy con nosotros porque nos has aclarado un montón de dudas que realmente pues muchas veces las damos por hecho pero que no somos conscientes de ellas, así que te lo agradecemos. Si alguien quiere ponerse en contacto contigo para comentarte algún asunto, que tenga algún problema para que se lo gestiones, ¿sí? ¿Cómo se puede poner en contacto contigo? Bueno, pues mira, actualmente yo trabajo en un despacho en Madrid. El despacho se llama Bernat Abogados y Asociados. Su director es Jorge Bernat, también un abogado muy conocido en el sector, con una amplia experiencia. Y se pueden poner en contacto con nosotros pues a través, lo más fácil, lo más cómodo, ahora con las nuevas tecnologías, es a través del correo electrónico. Mi correo electrónico es jaimevalladolid@Bernat, deletreo, porque aquí sí. Normalmente hay lugar a equívocos, es E de Barcelona, E de España, R de Roma, N de Navarra, A de Alicante, D de Dinamarca, jaimevalladolid @Bernat_medio, abogados, en plural, .es. Bueno, y si tienen alguna duda, me lo preguntan a mí, me escriben por privado a mí y yo se lo digo sin ningún problema. Eso es, también tenemos un perfil en Facebook y próximamente tendremos también habilitada una página web también para facilitar las consultas también a través de Internet. Perfecto, Jaime, pues de verdad, lo dicho, te agradecemos mucho desde el Morral del Cazador todas tus informaciones que nos van a ser muy útiles para estos días y bueno, te emplazo a que si en alguna ocasión tenemos alguna duda más, pues que puedas volver a participar en el programa.
Por supuesto, Javier, yo encantado y nada, a vuestra total disposición, a vuestra total, a la tuya y a la de los radioyentes. Y bueno, y nada, pues ahora solo nos queda tomar esas precauciones y salir a disfrutar del bosque. ¿Bien? Perfecto, pues que se te dé bien y que tengas un buen fin de semana. Un abrazo. Javier, un fuerte abrazo. Un abrazo, muchas Buen día, gracias y buen día, hasta luego. Y un programa más, llegamos al final, amigos míos. Espero que se os haya pasado rápido la hora que aproximadamente dura el programa, ya que eso significaría que os mantienen entretenidos. Ese es mi mayor deseo. Si tenéis alguna duda o, como siempre os digo, si queréis que tratemos algún tema en especial o alguno quiere participar en el programa, solamente tenéis que escribir al correo elmorraldelcazador@gmail.com. Repito, elmorraldelcazador@gmail.com, o poneros en contacto a través de Facebook en el grupo El Morral del Cazador o por Twitter en el perfil @elmorralcazador. Nos escuchamos dentro de 7 días. Buena caza y seamos cazadores responsables, por favor. Ahora que empezamos los recechos de corzo, vamos a respetarles, por favor, y cazarles de la forma más ética posible, que es lo que se merecen. Buena semana, amigos míos, y ya sabéis que la caza bien entendida no es muerte, sino vida. ¡Viva la caza!